Sí, profundizamos en el tema con Juan Sereta, abogado, y él es el encargado de uno de los grupos del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Clínica de Litigio Estratégico, un poco lo que hacía mención Gabriela, ¿no? Un lugar donde las personas sin recursos, en la mayoría de los casos, se pueden dirigir para tener un asesoramiento, una defensa, ante determinadas situaciones. Este es un clarísimo ejemplo de ello. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Un placer. Hoy Gabriela presentaba, me parece que es interesante abordarlo desde ese punto de vista, que es, para arrancar, y ya después nos vamos a centrar en el caso de estas mujeres, es un poco lo que le pasa a casi todos los migrantes en el mundo, ¿no? No es una situación únicamente de los inmigrantes pobres que llegan a Uruguay y que ganan 2 pesos, digamos. Sí, la movilidad humana, ya sea la migración transnacional o aún dentro del mismo país, implica una situación de vulnerabilidad en la medida en que el que migra de alguna manera se queda sin las redes que fue tejiendo en su lugar, en el lugar en el que habitaba, ya sea redes familiares, de amistad, de conocimiento, etcétera, etcétera. Y el hecho de trasladarse a un lugar donde las normas pueden ser diferentes, las referencias diferentes, el no tener amigos, el no tener familia, hace que se encuentre solo por el hecho de emigrar en una situación de vulnerabilidad. A eso se suma que históricamente una de las principales razones por las que las poblaciones se mueven es en búsqueda de una situación económica mejor, y eso va de la mano con que alguna carencia se tiene. Claro, y el trabajo informal en muchísimos casos, si no en la mayoría, es lo primero a lo que los inmigrantes acceden. Luego sí, se pueden nosotros tenemos una norma, una ley, la Ley de Migraciones, la 18.250, que es una norma muy moderna, muy protectora para los migrantes, pero en aras de proteger sus derechos tiene una disposición que establece una especie de prohibición a contratar a migrantes que no tengan su documentación en regla. Y esto hoy está determinando que ante la cantidad de personas que están llegando al país, si tú pedís para iniciar el trámite de la residencia, te están agendando para dentro de unos cuantos meses. Durante ese periodo no tenés posibilidades de ingresar al mercado formal de trabajo. Claro, no te pueden contratar, no tenés documentos para ser Claro, tenés que trabajar informalmente, y eso hace que quedes fuera también del mercado del sistema de alquileres de Uruguay, porque ya no puedes acceder ni por la contaduría, ni por ANDA, obviamente que estas personas no tienen en general para hacer un depósito de garantía, no tienen fiadores porque no conocen a nadie que les pueda salir de garantía, entonces quedan un poco excluidos del sistema de garantías, que es la primera alternativa para una solución habitacional. Sí, exactamente. Y ese es el problema en concreto que tienen estas mujeres, que no reclaman que se les regale ninguna vivienda ni ocupar una vivienda sin pagar nada. Lo que quieren es que el ministerio les proporcione una vivienda por esto mismo que tú estás exponiendo. No les proporcione ni siquiera una vivienda. Sí. La petición es que se les dé una garantía. Sí, perdón, que se les proporcione una garantía. El Ministerio de Vivienda tiene un sistema de garantías para trabajadores no formales, y justamente lo que pretenden es que se les conceda en tiempos más rápidos ese tipo de garantías para que puedan alquilar y pagar un alquiler. ¿Y por qué en el caso de ellas no tienen esa garantía, digamos? Bueno, ellas iniciaron tiene el mecanismo, el ministerio. Ellas iniciaron el trámite. Lo que se requiere, los requisitos que pone el ministerio, no los pueden cumplir todos. Bueno, no tienen la documentación en regla todavía, sus ingresos no llegan al mínimo de las 15 UR que exige el Ministerio de Vivienda, o sea, le faltan completar algunas cosas. No está previsto ahí el arrendamiento, en el sistema del Ministerio no está previsto el arrendamiento de casas, digamos, con ocupación grupal, que sería la solución para ellas, etcétera, etcétera. Es decir, seguramente que cuando se redactó el sistema de garantías para trabajadores no formales, no se pensó en los migrantes, se pensó en trabajadores uruguayos que no tienen ingresos formales y les da una solución para alquilar a su familia. Es bueno tener en cuenta que los migrantes, cuando llegan a Uruguay, todos, la mayoría, la inmensa mayoría, padecen este problema y terminan cayendo en el sistema de pensiones irregulares que hoy hay en Uruguay, donde al día de la fecha te puedo decir que una cama para un migrante que recién llega, que se baja del ómnibus o del avión o del barco, se está alquilando la cama entre 8 y 10 mil pesos en Montevideo. Se duplicó o triplicó
Por lo menos, lo digo por experiencia personal de una amiga que buscó hace unos 3, 4 años y estaban alrededor de los 4.000, 5.000 pesos. bueno, por lo menos que ya me parecía un disparate. Por lo menos al inicio se están manejando esos precios. Después, cuando el migrante de alguna manera conoce un poco más, porque empieza a conversar con otros de la pensión, se empieza a dar cuenta que en realidad debieron arrendarle la habitación y no la cama, y ahí se empieza como a renegociar ese contrato. Pero todo esto se hace en la más absoluta informalidad y por lo tanto el que arrienda, aunque fuera una habitación, muchas veces compartida, está siempre sujeto a que no aparezca alguien que ofrezca algo más por esa habitación y bueno, y sea desalojado. Sí, un abuso absoluto y un desamparo total, ¿no? O sea, el hambre y la gana de comer. Y asociado a este caso que mencionábamos, en la mayoría de estas pensiones no se admiten niños. Eso hace que en el caso de estas mujeres no tengan una oferta muy amplia de lugares donde ir a vivir. ¿Quiénes son estas mujeres? Estas mujeres son mujeres dominicanas y peruanas que llegaron al Uruguay a propósito de buscar una situación económica mejor para su familia. ¿Solas? Algunas después sus parejas vinieron a Uruguay, en otros casos no, siguen solas acá. Y bueno, y les pasó esto, pasaron por el sistema de pensiones irregulares, en algunos momentos algunas no se les admitió más seguir estando en la pensión con hijos, y surgió la posibilidad de que alguien les ofreció, a cambio del pago de una suma de dinero, ingresar a esta casa que hace más de 10 años que estaba abandonada. Se conocieron en esa instancia, digamos, no se conocían, se conocieron a ahí, raíz de esta persona. Se conocían de circular por pensiones, yendo de un lado hacia otro. Y alguien que estaba ahí en la puerta de esta casa abandonada les pidió una suma de dinero para ingresar a la casa. Ellas juntaron ese dinero. Sin ninguna potestad de nada. No, por supuesto. Ellas sabían que era así, sabían que no era el dueño. Pagaron esa suma de dinero, ingresaron, hicieron una serie de arreglos porque la casa no tenía luz, no tenía agua, o sea, estaba bastante mal, después de 15 años o 10 años por lo menos de abandono. Y bueno, y empezaron a vivir ahí hasta que les llegó ¿Hace cuánto? Hace más de 10 años que estaba abandonada. No, ¿hace cuántos que están ellas ahí? Ellas debe ser ahora, no debe ser 3 meses que están, un poco menos. Sí. ¿Y ahora le llegó, me decías? Le llegó una citación de la policía donde habían sido denunciadas por usurpación. Y esto es lo más grave y lo que motivó que llegaran a la facultad. Porque si ellas son sometidas a un proceso penal por el delito de usurpación, con ese antecedente, aunque no sean formalizadas con prisión, con ese antecedente no van a obtener la residencia y por lo tanto no van a obtener nunca la ciudadanía, nunca nada, van a terminar siendo un trabajo formal y nada. Exactamente. Entonces, la gran preocupación al inicio fue justamente el tema penal, que a ellas se las sometieron a un proceso penal por el delito de usurpación. Por eso fue que nosotros presentamos, lo primero que hicimos fue presentar una solicitud al Ministerio de Vivienda para ver si se les podía dar una garantía de alquiler y ellas abandonar esta finca. Sí. Como eso no tuvimos una respuesta en los tiempos que nos surgían, fue que presentamos esta acción de amparo para ver si a través de la justicia lográbamos que estas mujeres accedan a la garantía de alquiler. Al mismo tiempo, la abogada de los propietarios de la finca, que son argentinos, nos manifestó que habían iniciado el juicio de desalojo. Y nosotros dijimos, bueno, está perfecto, nosotros no estamos controvirtiendo el derecho de propiedad de estas personas. Simplemente vamos a esgrimir las defensas que podamos en ese proceso de desalojo, seguramente sea un proceso que se pierda, pero el proceso de desalojo y el lanzamiento posterior tienen una serie de prórrogas y plazos que se pueden pedir en época de invierno, con niños a cargo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese trámite se va a ver frustrado si es que la Fiscalía insiste en esto de someterlas a un juicio penal por la usurpación, porque ahí, como ahora le llegó la última citación de Fiscalía y fueron conducidas por la policía hasta la Fiscalía, incluso se les dijo por la Fiscalía que si eran sometidas al proceso penal iban a ser separadas de sus hijos porque sus hijos iban a ir al INAU y ellas iban a ir presas. Tremendo. Entonces, al decírseles eso, obviamente que estas mujeres están muy atemorizadas de lo que pueda pasar, no conocen la normativa uruguaya, y a nosotros lo que nos llama la atención es que se pretenda utilizar una figura penal para dar solución a una cuestión que ya se está dirimiendo en el ámbito civil. Por eso instábamos a que, de alguna forma, el propietario siga los pasos de que tenga que dar para recuperar su propiedad, cosa que nos parece lógica, pero que sea en el ámbito civil, en el ámbito del desalojo, nosotros a través por nuestra acción de amparo contra el Ministerio de Vivienda, y no que se utilice la figura de un delito penal
para someter a un proceso penal a 7 mujeres con 10 niños. ¿Y quién puede detener ese proceso penal? ¿Los propietarios de la finca? Los propietarios o la propia fiscalía. O la propia fiscalía. La propia fiscalía tiene la potestad de desestimar. Tiene la potestad de decir, bueno, este proceso penal. asunto se está dirimiendo en la justicia civil. Bueno, esperemos a ver qué resulta de la justicia civil. Si en la justicia civil estas mujeres son desalojadas y resisten el desalojo, no se quieren ir, bueno, procederá del punto de vista penal. Sí, que ya tendrán un problemón con eso. Ya tendrán un problemón, pero evidente que no va a ser en estos plazos que se le ha dado. Fiscalía les dijo en 5 días o se van o la sometemos a un proceso penal y van a ser separadas de sus hijos, que es lo que más atemoriza a estas mujeres. ¿Cuándo se cumplen esos 5 días? Esos 5 días se cumplen esta semana. Esta semana. ¿Y en qué situación está? Y bueno, nosotros estamos esperando la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el amparo, porque si encontráramos una solución, si la justicia nos diera respuesta en cuanto a que el Ministerio de Vivienda tiene que brindarle, tiene la obligación, no la prórroga, tiene que darle una solución, ya sea la garantía de alquiler u otra, a estas mujeres, ellas obviamente, esta casa se imaginarán que no es nada apetecible. No, estábamos viendo las imágenes. O sea que si el Estado se hace responsable de cumplir con el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda digna, para todos los habitantes ya no es una norma programática, solo una intención, sino que es un derecho consagrado en la Constitución, si obtenemos una solución por ese camino, obviamente que inmediatamente van a abandonar la finca. Y si no, lo otro a lo que aspiramos es que se detenga esa amenaza de proceso penal y bueno, y esto se dirima en un proceso de desalojo como ocurre con el resto de las fincas ocupadas. Es tremendo, la verdad que todo lo que contás interpela varias cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver, lo que hablabas del tema de los precios de las pensiones y de la falta de regulación, lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda que no está previendo estas situaciones de los inmigrantes hasta que no consigan su documentación, que por la ola migratoria enorme que está habiendo están demorando meses en entregarlos. Como todavía no se han ayornado a la situación para poder brindar estas garantías de alquiler, bueno, y a la propia Fiscalía de paso ya también interpela, ¿no? ante la falta de sensibilidad, creo yo, de situaciones como estas. Bueno, mucha suerte, seguiremos el caso y gracias por haber venido, Juan. Sí, para nosotros también es muy importante, gracias a ustedes por la invitación, pero para nosotros es muy importante el involucramiento de los estudiantes en este tipo de actividades. Totalmente. Porque es parte de la formación del universitario, comprometerse con las demandas sociales, comprometerse y sentirse identificado con las demandas de los que menos tienen, de los más postergados, forma parte de también de la clase en la que yo participo. De la formación, ¿verdad? Estamos hablando de los estudiantes de la Clínica de Litigio Estratégico. Él es uno de los encargados, Juan. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.